Señor, estamos agradecidos porque nos convocas en este momento para estar delante de tu presencia adorándote y escuchar tu palabra. Prepara nuestro corazón y bendícenos con la administración de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Dios los bendiga, hermanos. Qué alegría poder estar con ustedes y compartir estos momentos. Gracias a la pastora Dunia y al pastor Enrique por esta amable invitación y gracias a todos los pastores del concilio. Un saludo al pastor Paul y a María de los Ángeles que se conectaron también. Bueno, el virus nos conectó. Estamos aquí por un virus. Sin virus no nos estuviéramos reuniendo. Así que le damos gracias al virus. Estoy diciendo esto como... Gloria a Dios. Estoy diciendo esto como una introducción para que nos demos cuenta de cómo las circunstancias externas que no podemos manejar nos cambian la vida. Esta es la primera vez en la historia de la humanidad que hay una situación que toca a todos los países del mundo al mismo tiempo. Y como tenemos miedo, como ha muerto mucha gente, entonces estamos encerrados. Fíjense cómo los animales, inclusive los animales salvajes, han tenido un comportamiento que lo que nos están diciendo es, bueno, ¿qué pasó con los humanos? Como que se fueron. Entonces ahora nosotros podemos entrar y están entrando. Hemos visto animales salvajes en muchas capitales del mundo, lo cual, por supuesto, asusta. Eso es un cambio, ¿verdad? Ahora, ese cambio es propicio para que hagamos algunas consideraciones. ¿Por qué? Porque no importa lo que pase o deje de pasar en el mundo, Dios sigue siendo Dios. Él no va a cambiar en absoluto. Dios es absolutamente absoluto y absolutamente inmutable. Nada de lo que pase lo cambia a Él. Ahora, algunas de esas cosas que pasan nos cambian a nosotros. Entonces, vamos a sentarnos con un poco de aplomo y ahora que tenemos un poco más de tiempo y más de calma y un poco de miedo y de susto, para repensar nuestra relación con Dios. Estaba leyendo el Sermón del Monte y sobre eso vamos a hablar esta mañana, porque el Sermón del Monte es el discurso más importante que hay en toda la Biblia. El Sermón del Monte es el discurso original de el Sermón del Monte es perdón, estoy escuchando una voz por ahí. ¿Me oyen bien todos? Sí, pastor, lo oímos bien. Probablemente algún compañero no sabe silenciar el micrófono, pero aprendemos. Ok, sí, eso nos pasa. Bueno, decía que el Sermón del Monte es el discurso original de Cristo. Digo original en el sentido de que fue su primer discurso. Cuando Jesús comienza su ministerio, el Evangelio de Mateo recoge 3 capítulos y si ustedes lo ven en las Biblias que tienen letras rojas, se dan cuenta que casi todo, capítulo 5, 6 y 7 de Mateo, es palabra textual de Jesús, con excepción de el primer versículo del 5 y el penúltimo del 7. Todo es lenguaje textual de Jesús. Eso es muy importante, porque obviamente es palabra de Dios, es la palabra de Jesucristo en persona. Pero además es supremamente importante porque es el lenguaje del cambio. ¿Qué significa eso con el lenguaje del cambio? Bueno, que Cristo está ahora en persona. Ya no es el Mesías de los cuales hablaban los profetas. Ahora ese Mesías es de carne y hueso, está caminando entre nosotros. Es un hombre que camina
en las calles de Palestina del siglo I, que sana a los enfermos, que se preocupa por de la mujer Eloísa, que resucita a los muertos, que camina sobre las aguas. Es decir, es algo impresionante, porque es Dios con nosotros. Por supuesto, la crisis es que Israel no se dio cuenta de eso. Y cuando digo Israel, estoy hablando de los líderes. El gran liderazgo de Israel, grandes maestros, estaban tan ocupados en su teología y estaban tan preocupados por el reino de las formas que no pudieron escuchar al Mesías porque efectivamente no creyeron en él. Cristo pasó por delante, ministró más de 3 años delante de ellos y ellos no se dieron cuenta de que el Mesías había venido. Bueno, yo creo que eso es una lección y que tiene mucho que ver con nosotros hoy. Estamos en una crisis, el mundo nos ha sacudido, nos han metido en nuestras casas. No importa si Dios produjo esto, o si lo produjo la circunstancia, o si lo produjo el diablo. Ese no es el problema. El problema es que nos está pasando. Y nada de lo que pasa en el mundo, no importa quién lo produzca, está controlado por Dios. Este mundo es de Dios, Él es el dueño del mundo. Y además es dueño de la gente del mundo. Es dueño de nosotros. Nosotros vivimos en un mundo prestado. Entonces es importante que la iglesia entienda que esto que nos está pasando no es un accidente, sino que Dios tiene control de lo que está pasando y puede tener 2 lecturas. Una es una respuesta de Dios, una luz roja de Dios, un timbre de alerta de Dios para que el mundo entienda que algo se le está yendo de las manos, que el mundo entienda que no puede hacer que la gente cambie sus principios espirituales por los nuevos principios de la humanidad. Ahora no creemos en Dios, ahora creemos en el aborto, ahora creemos en el matrimonio entre 2 personas del mismo sexo y eso tiene que ser respetado. Me imagino a Dios cuando destruyó Sodoma y Gomorra ante el pecado de la humanidad. Me imagino a Dios cuando permitió que los filisteos, los asirios, los sirios, los persas, los caldeos, los griegos, los romanos, dominaran a Israel y apretaran la tuerca. ¿Y qué pasaba? Bueno, pasaba lo que dijo lo que dice sentenciosamente el libro de Jueces. En aquella época no había rey sobre Israel y cada quien hacía lo que mejor le parecía. ¿Sí? Había una crisis recurrente de pecado y de perdón por parte de Dios. Dios es misericordioso y siempre que el pueblo venía a pedirle perdón, Dios lo perdonaba. Tengo la sensación de que esto es una alerta de Dios a la humanidad. Señores, el control lo tengo yo, está diciendo Dios. Revisen lo que creen, revisen su fe, revisen lo que están haciendo. Y por eso hay mucha gente, millones de personas que están llamando a las iglesias, que se están conectando, que están leyendo la Biblia, que ahora son un poco más atentos a la voz de Dios, porque tienen el susto de que detrás de todo eso está la justicia de Dios. Eso por un lado. Pero por otro lado, creo que hay una lectura que tiene que hacer la iglesia. Como tenía que tener una lectura, la venida de Cristo, el judaísmo tenía que hacer una lectura acerca de ese hombre llamado Jesús. ¿Cuál fue la lectura que hizo? Bueno, que ese es uno más, ese es un loco que dice que es Dios y hay que sacarlo del camino. Y lo sacaron del camino, lo mataron, nunca creyeron en él. Bueno, eso tiene consecuencias. Israel
es el pueblo de Dios. Es el pueblo de Dios no porque es un pueblo mejor, es un pueblo de Dios porque Dios lo decidió. Es el pueblo escogido de Dios porque Dios decidió escoger una nación que él quiso que fuera Israel. De hecho, cuando la escogió Israel no era una nación. Dios escoge a Abraham. Abraham no era judío. De hecho, Abraham es el que crea la nación judía. Y escoge a ese hombre y de él sale una nación. Y le dice Dios a Abraham, te bendeciré y te haré grande. Bendito los que te bendijeren, maldito los que te maldijeren. Y en ti, en Israel, en Abraham, serán benditas todas las naciones de la tierra. Esa es una declaración raizal. Esa es una declaración que es la declaración básica de las Sagradas Escrituras que se riega en todo el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y lo que está diciendo Dios es, voy a usar a Israel, a una nación que se llama Israel, como una lámpara para alumbrar a la humanidad. Y esa nación tendrá que hacer eso. Bueno, no lo hizo. No, porque no entendió. No lo hizo porque se perdió en las líneas de las normas y de las estructuras de la ley mosaica. Sin embargo, eso no echó a perder el plan de Dios. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron, pero a todos los que le recibieron le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Por eso cuando Pedro va a la casa de Cornelio, se asombran los que fueron con Pedro, unas 6 personas del judaísmo, se asombran de que Dios había decidido que a los gentiles, o sea, a aquellos que no pertenecían a Israel, a esos Dios también quería salvar. Hasta ese momento los judíos creían que la salvación era para ellos nada más. Imagínense ustedes. Cristo iba a morir en la cruz únicamente por los judíos, ¿no? Y a partir de ahí nace el mundo gentil. El Señor arreglará su problema con Israel y ese es un problema en el cual los cristianos no tenemos que meternos. Eso es un problema de Israel y Dios, que lo resuelvan ellos dos. Mientras eso se resuelve, aquí en el mundo está la iglesia, formada por los que estamos bajo la bandera de Cristo. ¿Qué es la iglesia? Bueno, como que estamos entendiendo ahora mejor por la situación, que los edificios no son imprescindibles a la iglesia. Nunca lo han sido. La iglesia no nació con edificios, la iglesia nació con gente. 300 años después de Jesucristo, la iglesia no tenía edificios para reunirse. Eso es un problema, eso sucede como una situación histórica en la época de Constantino. Y no está mal que haya sucedido. Bueno, empezamos a tener edificios. ¿Cuál es el problema? Tenemos edificios, grandes edificios, suntuosos edificios. Nos sentimos orgullosos de nuestras edificaciones, de nuestros cómodos templos. Pero en este momento esos cómodos templos en ninguna parte del mundo porque estamos encerrados en nuestra casa. Entonces estamos haciendo esto, reuniones online en todas partes. Creo que es un recordatorio para que Dios, para que el Señor nos diga, bueno, bájense del orgullo, porque la iglesia no es casa hecha de mano, sino reunión de personas. Ojalá que vuelva el momento, y va a volver, obviamente, en que nos vamos a volver a reunir en los templos. Pero creo que tenemos que aprender las lecciones. ¿Qué ha pasado con la estructura de la iglesia? Miren lo que Cristo le dice a la gente en el Sermón del Monte. Fíjense lo que estoy diciendo. Cristo aparece un día en Israel y le dice a la gente, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable del juicio. Cristo les está recordando la ley. Pero yo digo, y es una expresión que me fascina, Cristo dice, pero yo digo, bueno, ¿y quién es Él para decir eso? Bueno, Él es Dios. ¿De qué se trata? Bueno, se trata de que el hombre pecó en el Edén, cayó bajo la maldición del pecado, toda aquella felicidad original del Edén se echó abajo porque el hombre la destruyó, y ahora el hombre anda viviendo bajo la maldición del pecado. Y hay un señor que se llama el príncipe de este mundo, que es Satanás, que señorea
nos invita a pecar a través de lo que se llama la tentación, que no es otra cosa que una invitación para serle infiel a Dios. Y esa es la lógica del mundo sin Dios. El problema es que Dios decidió resolver eso. Estábamos sin Dios y sin esperanza, estábamos condenados. Dios le había dicho a Adán, el día que pecares morirás. Y el día que Adán pecó en el Edén, morimos. No solamente comenzamos a ser mortales, sino que ese día morimos espiritualmente, o sea, nos separamos de Dios. Dios decide unilateralmente en el cielo que Él va a resolver eso. Nadie más lo puede resolver. Y lo va a resolver por dos cosas. Porque tiene poder y porque tiene amor. Tiene poder para hacerlo y tiene amor para hacerlo. Tiene poder y entonces decide que Él se va a encarnar. Va a nacer como hombre en la persona de Jesucristo. Eso es un poder increíble, un poder milagroso, el poder de la encarnación del Hijo de Dios. ¿Quién obliga a Dios a hacer eso? Nadie, a Dios nadie lo obliga. Dios es absolutamente soberano. Pero se siente obligado él mismo por amor. Y eso es lo que dice la Biblia, que de tal manera Dios amó Dios al mundo que hizo eso, pues, entregó a su Hijo. Ese Hijo va a nacer, los profetas lo van a anunciar por siglos. Y un día ese niño va a aparecer en el templo. Ninguno de los gerifaltes judíos, de los eruditos, de los doctores de la ley, se dieron cuenta porque estaban muy preocupados en la estructura de la teología y no se dieron cuenta de la presencia de Dios. Bueno, igual él siguió su ministerio. Y ahora, un hombre con unos 30 y algo de años se atreve a pararse en el púlpito de la humanidad y decir cosas que nadie había dicho. Ustedes escucharon que a los antiguos le dijeron no matarás, o sea, eso es lo que dice la ley mosaica. Pero yo digo, o sea, borren eso, señores. Lo que Cristo está diciendo es muy serio. Está diciendo, yo he venido a cambiar. Cristo vino a cambiar el sistema. ¿Por qué lo iba a cambiar? Bueno, sencillamente porque el sistema era inoperante. La ley mosaica no había sido diseñada para resolver el problema del pecado, sino para demostrar el problema del pecado. No servía para resolver el problema, sino para que el hombre entendiera realmente que era pecador. Entonces Cristo dice, la ley dice no matarás. Bueno, déjame decirle que yo voy a ir mucho más allá. Cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. ¡Wow! Es decir, Cristo está diciendo, señores, mis planteamientos son moralmente superiores. ¿Por qué? Porque la ley era una revelación perentoria. Bien, estamos en la gracia. El apóstol Pedro ve en un éxtasis en su casa que baja un lienzo con animales prohibidos y le dice Dios mata y come, y Pedro dice yo nunca he comido cosa inmunda, y Dios lo corrige y le dice no llames inmundo lo que Dios limpió, lo que Dios creó. Y entonces Pedro tiene que entender que estamos en una nueva dimensión de la revelación divina. Oíste que fue dicho, sigue Cristo, no cometerás adulterio, es decir, el adulterio se efectúa cuando se establece una relación carnal entre un hombre y una mujer que no es su esposa. Cristo dice, eso está bien, eso es adulterio. Pero yo digo, fíjense que ese pero, el pero es una palabra curiosa, porque por sí sola no tiene significado, pero cuando está entre dos proposiciones, las pone a pelear, las compara. La ley dice esto, pero yo digo esto que se supone que es mejor que cualquiera que mire a una mujer para codiciar al adulterio con ella en su corazón. Oíste que fue dicho, continúa Cristo, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo digo que no resistáis al que es malo, ante a cualquiera que hiera en la mejilla derecha, vuélvele también en la otra. O sea, no hay lugar para la venganza, señores, en el Evangelio hay que perdonar. Bien, y así se sigue desarrollando la iglesia. Y hoy somos la iglesia de Jesucristo.
estamos en los templos, tenemos organizaciones religiosas, tenemos una historia. Somos bautistas, pentecostales, menonitas, presbiterianos, episcopales, reformados, carismáticos, etc. Estamos divididos. Estamos divididos por Parece que se cortó un poquito la señal. Un poquito, no, bastante. Pero pareciera que fuera el pastor. Sí, es allá él. Porque... Sí. En lugar donde está. La cosa estaba buena, ¿viste? El mensaje está bueno. Lo voy a marcar para avisarle. Sí, claro. ¿Quién puede colocar una alabanza? decir, ¿no? Decía que nos sentíamos contentos con eso. Y la pregunta es, ¿el mundo entiende esas divisiones? Creo que somos el cuerpo de Cristo. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Pero somos el cuerpo de Cristo por esencia. Pero también somos organizaciones por accidente. El problema es que las organizaciones se están tragando al cuerpo de Cristo. El problema es que para nosotros los cristianos en el mundo es más importante ser bautista, pentecostal o presbiteriano que ser cristiano. Al mundo no le interesan nuestras divisiones. Al mundo no le interesa eso. Necesitamos llegar a un mundo que no nos vea divididos, sino a un mundo que nos vea como cristianos, como siervos de Dios, como los que trastornan al mundo. Tenemos que considerar que nuestras estructuras administrativas son importantes y son buenas, pero no son más importantes que la condición de iglesia de Jesucristo. Tenemos que sentarnos a entender que es natural que tengamos divisiones porque tenemos diferentes formas de interpretar. Pero las divisiones que tenemos los evangélicos no son divisiones para separarnos, son cuestiones de interpretación con las cuales vamos a llegar al cielo. Ese no es el problema. El problema es que esas divisiones nos separen en la tierra y al separarnos nos dividen como cuerpo de Cristo. Y sería triste que tengamos que ponernos de acuerdo detrás de la prisión. Lo que parece que va a venir al mundo por todos los síntomas es una persecución a la iglesia. El mensaje de la iglesia cada vez es menos creíble porque el mensaje del mundo se impone como un valor social. Antes uno se asombraba cuando hablaba de un homosexual, del aborto. Ahora no, ahora eso es un derecho. Ahora la gente tiene derecho de hacer eso. Y tenemos que respetarlo. Y me imagino que pasará si la ley nos obliga a nosotros como ministros del Evangelio a casar a una pareja de personas del mismo sexo. Por mi parte, estoy dispuesto a morir por el Evangelio. Yo no voy a hacer eso. ¿Por qué? Bueno, porque no. Porque Pedro dijo y los discípulos dijeron, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero claro, no estamos en la época de Pedro, todo el mundo nos respeta y nos quiere y nos busca para que oremos, pero eso no va a durar toda la vida. Llegará el tiempo en que vamos a ser perseguidos y nuestra fe va a ser cuestionada. Y van a tratar de obligarnos a que hagamos cosas que la gente quiere, pero que se oponen a la palabra de Dios. Pregunto, ¿estamos preparados para eso? Creo que debemos aprovechar este momento, este tiempo, para repensar y para devolvernos a la presencia de Dios. Nunca había visto tantas iglesias orando. Nunca había visto tantos concilios haciendo clamores. Me pregunto por qué lo estamos haciendo ahora. ¿Por qué no lo hicimos antes? Y me pregunto también, ¿lo seguiremos haciendo después? Después que volvamos a los centros comerciales, después que volvamos a nuestras playas, a nuestros viajes,
a nuestra comodidad, a nuestros paseos, ¿volveremos a hacer las oraciones? No lo sé, ojalá que sí. Pero creo que las oraciones que estamos haciendo son oraciones porque tenemos miedo y porque estamos asustados. Y quiero, para terminar, decir 3 cosas que Jesucristo le dijo a los discípulos cuando le pidieron que los enseñara a orar. Mi mensaje es que rescatemos la verdadera oración, no la oración utilitaria de miedo, porque no sabemos cuánto va a resistir nuestra economía. No, estoy hablando de que Cristo le dijo a los discípulos cuando oren, no seas como los hipócritas. No está hablando de postura, de hora, de rodillas, de pie, de sinagogas, de templos. No, está hablando de la condición del corazón. Revisemos nuestro corazón cuando oremos. ¿Oramos acaso únicamente porque tenemos que bendecir el alimento? ¿Oramos acaso únicamente porque tenemos una necesidad de dinero, de comida, de salud? O, como Cristo dijo, mas cuando ores entra en tu aposento y cierra la puerta. Hemos entendido que la oración es un encuentro de 2 mundos. Hemos entendido que, como Cristo dijo, tenemos que tener un momento de oración cuando venimos a la presencia de Dios a encontrarnos con el Señor para revisarnos. No para tener una lista de peticiones que nos angustia, sino para venir ante la presencia de Dios y encontrarnos con Él, porque ese encuentro nos producirá transformación. No importa lo que hagamos en ese encuentro. No importa si en ese encuentro estamos de rodillas o sentados. No importa si ese encuentro es a las 3 de la mañana o a las 3 de la tarde. No importa si el encuentro es de 10 minutos o de 1 hora. Eso no se resuelve de esa manera. El tiempo que pasamos en la intimidad de la presencia del Señor se produce cuando, por la costumbre de venir y de respetarla, nos enamoramos tanto de la presencia de Dios que el tiempo pasa sin que nos demos cuenta. Y finalmente el Señor dijo, y orando no uséis vanas repeticiones. No tenemos que maquillar oraciones. No tenemos que hacer oraciones elegantes. No tenemos que hacer oraciones culturales. Podemos venir ante la presencia de Dios y derramar nuestras emociones como aparecen en los salmos. Creo que el mensaje que el Señor nos está dando a los pastores, a los líderes, a los ministros en general, es, señores, devuélvanse por el camino sencillo de la presencia de Dios. Que no nos vaya a pasar a nosotros, como le pasó a los líderes, a los fariseos, a los rabinos, a los escribas, que estaban tan llenos de teología que no pudieron ver a Dios. Que nuestros conocimientos teológicos no nos saquen de la presencia de Dios. Que podamos ser cristianos sencillos, con todo el conocimiento que podamos tener y con toda la cultura teológica que podamos tener. Eso es importante, pero que no nos apartemos del altar de la presencia de Dios. Amigos y colegas, pastores y ministros, líderes de todos los niveles, creo que el Señor nos está llamando la atención para que pensemos en que tenemos que cambiar nuestras estructuras administrativas y culturales de la iglesia y potenciar lo que somos como iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Que el Señor los bendiga y muchas gracias.